Saludos a todos y a todas. Somos el grupo número 6 de Criminología de la Universidad Yacambú. Nos corresponde el tema de Criminología Clínica. Quien les habla es Etelvina Varela y me corresponden los puntos de nociones de la criminología, genotipo y fenotipo. Nociones de la criminología. Las escuelas postulan que es el estudio del delincuente, su personalidad y conducta realizado caso por caso. Su finalidad es la comprensión de esa personalidad y del hecho y debe arrojar un diagnóstico y un pronóstico y eventualmente un tratamiento o terapia. Estudio en el cual interviene un equipo interdisciplinario de profesionales. Jean Pinatel nos dice que la criminología clínica es la que va a despejar, precisar mediante el estudio del caso individual un tratamiento. Es una ciencia aplicada y sintética, consiste esencialmente en el enfoque multidisciplinario del caso individual. Su objetivo primordial es el estudio integral del delincuente, según sexo y edad. En el caso particular, el enfoque multidisciplinario del caso individual, empleando en ello principios y métodos de las criminologías especializadas, es decir, todas las ciencias que la integran. Genotipo. Conjunto de las propiedades hereditarias de un individuo, es decir, está representado por la constitución biológica o conjunto de caracteres genéticos que todo individuo trae al nacer. El fenotipo representa la fórmula genética heredada de un individuo, la cual está constituida por las características psicofísicas como consecuencia o resultado de la influencia sobre la herencia de los factores del medio. Es decir, que la forma diferente en que presenta el genotipo como resultado de factores externos tales como la alimentación, la temperatura, clima, etc., representan el fenotipo de cada ser, siendo el paratipo el resultado de cambios importantes en el genotipo, lo que da origen a una mutación o una nueva especie. Ahora les dejo con mis compañeros. Y el saludo, mi nombre es Jocelyn Daza y les voy a exponer sobre la herencia y el delito y el biotipo. La herencia es un acto jurídico mediante el cual una persona fallece y transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra persona que lo denomine. Heredero es la persona física y jurídica que tienen el derecho de las partes de los bienes de la herencia. La herencia y el delito no es un fenómeno hereditario, antropológico ni psicológico. El delito es un fenómeno cultural de acuerdo a las transformaciones sociales. No hay delincuentes incorregibles, sino incorregidos. Es decir, no tienen tratamiento de rehabilitación en esa persona. El biotipo para Pende, citado por Rodríguez, biotipo es resultado morfológico, fisiológico, psicológico, variable a un individuo a otro individuo, de las propiedades celulares y humorales del organismo. Muchas gracias. Mi nombre es Néstor José Barrientos Somasa. Actualmente estudio Derecho en la Universidad de Yacambú. Me corresponde exponer en el grupo 6 sobre la clasificación biotipológica de Kretschmer. Ernst Kretschmer, nacido en 1888 y fallecido en 1964, era un psiquiatra alemán que después de haber hecho varios estudios a un número de individuos, a un gran número de individuos, elaboró una clasificación donde el delincuente se conforma de la estructura morfológica, la relación con el temperamento, construyendo él 3 tipos básicos fundamentales, que son el lectosomático o asténico, el atlético o epileptoide y el pítmico o ciclotímico, a los cuales con el estudio le sumó una 4ª categoría que es representada por grupos mixtos y desproporcionados, llamándolos displásticos o displásicos, en su obra El cuerpo y su carácter.
Las características del ectosomático o exquisitímico: el sujeto es de aspecto débil, corresponde a cavidades viscerales reducidas, formas delgadas, aplanadas, ángulos de su rostro alargados, nariz delgada, puntiaguda, poca vellosidad corpórea. En este tipo se relaciona la delincuencia con su característica muy precoz, donde no comete mayores actos, sino falsificaciones, fraudes en el tipo ectosomático. En cuanto al tipo atlético o epileptoide, se caracteriza con un esqueleto bien formado, bien definido, también de musculatura, líneas alargadas, los miembros bien formados y musculosos, también cadera, mentón firme, posee cabellera espesa, barba cerrada, cuerpo velludo y piel áspera. La delincuencia en este tipo de clasificación corresponde a que son salvajes, son individuos muy brutales y encarnizados, son incendiarios, igualmente residentes. Su estructura morfológica trae remembranza a las esculturas griegas de los varones concebidos por los grandes artistas clásicos. En cuanto al pícnico, corresponde que son sujetos muy corpulentos, de líneas cortas y redondeadas, y vísceras voluminosas, grasientas, extremidades cortas, rostro redondo, a menudo son calvos, poco desarrollo piloso, poco desarrollo muscular. La delincuencia, según Kretschmer, para este tipo de clasificación del pícnico, corresponde también a un porcentaje de delincuentes donde sus actos antisociales son más frecuentes y son de naturaleza tardía. Son astutos, son especialistas, por decirlo, bajo el estudio de Kretschmer, en la estafa, el fraude. Igualmente son melancólicos y pueden llegar hasta el homicidio colectivo en esta clasificación. En cuanto a la clasificación del displástico o displásico, desde el punto de vista morfológico, tal como señala el material de apoyo UNI, dice que son individuos que presentan deficiencias de carácter sexuales, secundarios y en general una estructura somática atípica, pudiendo incluso llegar a la deformidad. Los tipos constitucionales puros en Kretschmer representan un porcentaje escaso total de la población, siendo la mayoría del tipo displásico. Endocrinología y criminalidad. La endocrinología, señala el material de apoyo único, es el estudio de las secreciones internas. Es la ciencia que estudia el funcionamiento de las glándulas endocrinas, aquellas que segregan sustancias directamente en la sangre. Estas glándulas a su vez segregan sustancias químicas llamadas hormonas. Las hormonas son una amplia variedad de compuestos químicos, algunos son moléculas muy simples, pero otras son muy complejas. En cuanto al carácter distintivo de una hormona, es que está secretada por una glándula endocrina. También cabe señalar que en las glándulas endocrinas se señalan la epífisis o glándula pineal, que es una glándula de 5 milímetros, la cual influye sobre la maduración sexual del individuo. La hipófisis o cuerpo pituitario, situada en el hemisferio cerebral inferior, que ella regula el crecimiento del individuo. La tiroides, situada en el cuello delante de la laringe, de los anillos de la tráquea, influye sobre el temperamento y su mal funcionamiento origina bocios, cretinismo y hasta retrasos. Sobre la paratiroides, controla el metabolismo del calcio y del fósforo en el individuo. El timo se halla en la horquilla interior del esternón y detrás del tórax. Las cápsulas suprarrenales que se encuentran sobre los riñones secretan las hormonas corticosterona, hidrocortisona, aldosterona y adrenalina. Es importante señalar esto, ya que a estas se les atribuyen las reacciones eufóricas, el insomnio, la vitalidad emocional, alteraciones de la conducta, confusiones, alucinaciones, pérdida de memoria, se sube la presión, acelerando el latido del corazón, entre otros. Igualmente el páncreas, que se encuentra en la glándula mixta de secretación interna, la cual es una glándula que influye en el crecimiento y uso de almacenamiento de la glucosa. El mal funcionamiento de esto produce diabetes, igualmente tiene deficiencia con los ovarios, estrógenos en la mujer y los testículos de testosterona en el hombre. La endocrinología, es importante también reflejar
se vincula a la criminalidad. La endocrinología criminal destaca la influencia glandular, endocrinóloga, del desenvolvimiento y activación de la conducta criminal. Esta corriente señala también el material de apoyo UNI. Esta corriente sostiene que tanto el hipertiroidismo como el hipersurrealismo se presentan en delincuentes que atenten contra la vida o contra las personas. Sin más que agregar por esta exposición, muchísimas gracias. Ibarra, me toca exponer la parte de personalidad. Vamos a comenzar con que la personalidad son rasgos observables en la conducta y manera de actuar de una persona, medido en un rango numérico de sus valores, ¿ok? La personalidad es un sistema complejo que incluye la parte subjetiva, la parte de autoconciencia, de autodeterminación de una persona, que de forma integral se puede decir que está en la parte emocional y conductual. Tenemos también que la misma personalidad tiene esos indicadores, ese valor numérico se refieren a la parte, al valor humano de la persona como individuo. Y explicando lo anterior de la autoconciencia, la autodeterminación, se refiere a la conciencia que tenga el individuo como tal, a su determinación de acción y a la identificación subjetiva con la determinación y su propia conciencia. Y en la formación ético-moral para reaccionar ante determinada situación. Los elementos de la personalidad son el temperamento y el carácter. El temperamento está ligado a la forma de actuar y de reaccionar del ser humano, en este caso del individuo específicamente. Y los aspectos psicológicos, el carácter se refiere al aspecto psicológico que moldea la conducta en función de la educación que ha recibido este individuo, ¿ok? El temperamento lo clasificamos en nervioso, flemático, melancólico y sanguíneo. En esa explicación nosotros vemos la relación entre el nervioso y el melancólico, que son parecidos. ¿En qué sentido? En que ambos tienen una capacidad avanzada de profundizar y analizar la situación en contexto. ¿En qué se diferencian? Que el nervioso analiza y actúa. El melancólico se profundiza igualmente con una mayor significancia, pero le cuesta actuar. En el cambio, el flemático y el sanguíneo son contrastantes entre sí. El flemático es una persona con carencias afectivas y de sentimiento, lo que lo lleva a tener reacciones violentas. El sanguíneo es lo contrario, es una persona muy emotiva, muy sentimental, y esa misma emotividad y ese mismo sentimentalismo lo lleva a tener reacciones rápidas y de manera impulsiva, ¿ok? Tenemos ahora la parte del carácter de la personalidad, que se mide en las características fenotípicas del individuo, bien sea heredadas o adquiridas. Las heredadas son aquellas que nace con el individuo. Sin embargo, estas se pueden ver anuladas o reforzadas de acuerdo al contexto donde este individuo se desarrolle como persona, ¿ok? Esta relación de estas características fenotípicas heredadas y adquiridas son lo que va a determinar la manera de reaccionar del individuo en función del contexto donde se le presente la situación. Obdulia Ibarra, muchas gracias.